Dios le bendiga de una manera especial, amada Iglesia de Jesucristo. Le habla su hermana Denise Valerio. Quise pasar por aquí dejando una lectura bíblica que se encuentra en Efesios, el capítulo 1, en su verso 13. Y leemos en el nombre poderoso de Jesús. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Padre eterno, Padre glorioso, en el nombre de Jesús te damos las gracias por un nuevo amanecer. Te damos gracias por la oportunidad que nos da de hablar de tu palabra, de hablar de ti, porque la palabra tuya, Padre eterno, nos habla de cuál es la perfecta voluntad que tú tienes para nosotros. Te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Que esta palabra, Padre eterno, primeramente exalte tu nombre y que tu nombre sea santificado. Y segundo, que todos aquellos que van a mirar este video seamos edificados en la presencia de tu Hijo Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Quise pasar por aquí dejando un pensamiento. Alabado sea el Señor. Fíjese de algo, amados hermanos. En el tiempo que tengo de ser cristiana, he escuchado muchas cosas de los cuales de que hablan de lo que es el evangelio. Muchas personas creen que el evangelio es brincar, que el evangelio es saltar. Muchas personas han tomado el evangelio como que el evangelio es para resolver las necesidades físicas de la persona, porque mandan a Jesús, que ahora Jesús tiene que hacer las cosas, que ahora y que ahora, o sea, le mandan al Espíritu Santo, le dicen ahora tiene que sanar, ahora. Entonces, no entiendo muchas cosas a veces, pero por eso tenemos la palabra de verdad. Por eso dice Juan, el capítulo 16 de Juan, en su verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrían de venir. Por eso es muy importante, amados hermanos, que usted y yo conozcamos al Espíritu Santo. Fíjese bien, aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en su verso 13 dice, en el cual vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Oiga bien, o sea, primeramente nos das a entender lo que dice Mateo, el capítulo 28, en su verso 19 y 20. Por tanto, y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, fíjese aquí, verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y fíjese, se conecta porque aquí dice, en el cual vosotros habiendo oído la palabra de verdad. O sea, no es solamente que usted acepte a Cristo y se quede ahí. Ah, bueno, ya acepté a Cristo. Lo hice mi suficiente Dios y Salvador. No, no solamente es eso. Alabados al Señor. O sea, aceptamos a Cristo, pero también tenemos que aceptar su palabra. Y tenemos que discernir en el Espíritu lo que viene de Dios y lo que no es de Dios. ¿Por qué? Porque 1 Timoteo, el capítulo 4, en su verso 1, nos dice, pero el Espíritu, o sea, el Espíritu, si usted se da cuenta, el Espíritu aquí está con letra mayúscula. Dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a Espíritu. Ahora dice Espíritu con letra pequeña,
engañadores y a doctrina de demonios. O sea, tenemos que tener discernimiento, pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento para nosotros saber lo que viene de Dios y para saber lo que no viene de Dios. Por eso fue que nuestro Señor Jesucristo, en Mateo, el capítulo 24, cuando los discípulos le preguntaron acerca de la señal de su regreso, Jesucristo, la primera señal, amados hermanos, que dio, fue la que dijo: mira que nadie os engañes, porque se levantarán muchos falsos cristos, muchos falsos profetas. Entonces Jesucristo sabía que antes de su regreso iba a haber por el mundo entero, amados hermanos, un engaño religioso. Entonces, por eso es muy importante que nosotros nos esforcemos por oír la palabra de verdad. Porque cuando usted y yo escuchamos la palabra de verdad, mire qué dice: el evangelio de vuestra salvación. O sea, el evangelio de vuestra salvación. Oiga bien, entonces, ¿qué es esto? Vamos a ver, vamos a pararnos ahí. Vamos a ver qué es la salvación. Fíjese de algo. El significado de la salvación. La salvación significa la liberación exitosa de alguien o algo de un peligro inminente. Entonces, la palabra misma conlleva una implicación doble. Por ejemplo, la salvación, que alguien o algo necesita ser salvado. Cuando usted lee Isaías 1:6 y Mateo 9:12, aquí, mire, solo una persona enferma necesita un médico. El hombre estaba gravemente enfermo. O sea, oiga bien, o sea, usted y yo necesitamos la salvación, porque usted y yo estábamos, ¿qué? Enfermos del pecado. Segundo, solo una persona acusada necesita un abogado, como dice Romanos 3, versos 10 al 19. O sea, el hombre está condenado a un tribunal ante Dios. Entonces, usted y yo estábamos enfermos, acusados, y tercero, ahogándonos. ¿Ahogándonos de qué? Del pecado. Entonces, necesitábamos, si usted se está ahogando, váyase a la playa, y usted se está ahogando, ¿qué usted necesita? Un salvavidas. Nuestro Señor Jesucristo, alabado sea el Señor, ¿qué hizo? Nos sacó de las aguas del pecado. Entonces, fíjese bien, estábamos enfermos, acusados y ahogándonos. ¿De qué? Del pecado. Entonces, una persona, oiga, sin Cristo está perdida. Una persona sin Cristo, amados hermanos, está ahogándose, está enfermo, está acusado delante de Dios. Ahora, fíjese de algo. ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué fue que murió Jesús? Bueno, murió Jesús, aleluya, por una jipeta, por un carro. No, ¿por qué fue que murió Jesús? La respuesta está aquí. Esta es la verdadera salvación, por la que usted y yo tenemos que pelear, por la que usted y yo tenemos que mantener. Lucas 24, en su verso 46. Y le dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Estamos aquí hablando de la salvación de nuestras almas. Este cuerpo, hermano, cuando usted y yo morimos, se vuelve polvo. Polvo eres y al polvo volverá. Alabado sea el Señor. Entonces, fíjese de algo. Dice aquí, el evangelio de vuestra salvación.
Que esto implica, amados hermanos, 6 pasos. El plan de Dios para el hombre son solamente 6 pasos, hermanos. 6 pasos sencillos. El primer paso, nada más le voy a dar los textos bíblicos para que usted tenga, usted mismo compruebe con su Biblia. Amén. Primer paso, el arrepentimiento. El plan, ponga así, el plan de Dios para el hombre. Primer paso, el arrepentimiento. ¿Dónde usted encuentra esto? Mateo 3, verso 1 y 2. Mateo 3, verso 1 y 2. Mateo 3, 11. Mateo 3, 11. Lucas 24, verso 46 al 47. Hechos 2, 38. Hechos 17, 30. Y Romanos 10, versos 9 y 10. Ese es el primer paso, el arrepentimiento. El arrepentimiento es devolverse de su mal camino. Ahora, ¿de quién viene la salvación? ¿De María? ¿Del pastor? ¿Del papa? ¿De una estatua? ¿De un yeso? No. Segundo paso, la salvación. ¿De quién viene la salvación? Isaías 45, verso 22. Isaías 45, verso 22. Mateo 1, 21. Lucas 19, 10. Mateo 26, verso 28. Juan 3, verso 14 al 17. Romanos 5, verso 8 al 11. Romanos 6, 23. Hebreos 9, 28. Ahora, la salvación viene de Jehová por medio de su Hijo Jesucristo. El tercer paso es el bautismo en agua. Textos bíblicos. Mateo 3, 16. Mateo 28, 19. Marcos 16, 16. Hechos 8, del verso 12 al 16. Hechos 10, verso 47 al 48. Y Hechos 19, del verso 3 al 5. Cuarto paso, la sanidad divina. Cuarto paso, la sanidad divina. Textos bíblicos, Mateo 8, su verso 16 al 17. Marco 16, verso 17 y verso 18. Lucas 7, verso 21 y verso 22. Lucas 10, verso 9. Hechos 5, en su verso 12 al 16. Y Primera de Pedro 2:24. La sanidad divina. Hermano, esto es importante en la vida cristiana. Y la sanidad divina viene a través, alabados al Señor, de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y el Espíritu Santo de Dios que nos regenera. Alabado sea el Señor. El quinto paso, el bautismo del Espíritu Santo. Joel 2, verso 28 al 29. Mateo 3, 11. Juan 7, verso 37 al 39. Hechos 2, verso 1 al 4. Hechos 10, 44. Hechos 19, 6. Romano 14, 17. Primera de Corintios 12, 13. Y último paso, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 24, en su verso 27. Primera de Tesalonicenses
capítulo 4, en su verso 16 al 17. Hebreo 9, 28. Segunda de Pedro 3, 10. Apocalipsis 1, 7. Apocalipsis 22, 12. O sea, estos 6 pasos, hermano, el evangelio es sencillo, pero poderoso en Dios. Primer paso, el arrepentimiento. Segundo, la salvación de nuestras almas. Tercero, bautismo en agua. Cuarto, la sanidad divina. Quinto, el bautismo del Espíritu Santo. Y por último, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese de algo. Entonces, sigue diciendo el apóstol Pablo aquí. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjese bien, si se da cuenta, hay 3 pasos, hermano, aquí. En este solo verso, mire todo lo que aprendemos. Primer paso, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. O sea, escuchar la palabra de verdad. Escuchar la palabra. ¿Ve? Escuchar la palabra. Segundo paso, el evangelio de vuestra salvación, la salvación, que tenemos una necesidad, que para nuestras almas, necesitamos. ¿Por qué? Porque estamos enfermos del pecado, nos estamos ahogando con el pecado y estamos acusados delante de Dios. Entonces la salvación sola viene a través de Jehová, por medio de su Hijo Jesucristo. Como dice Juan 14, que Jesús es el camino al Padre. Y fíjese, después que recibimos la salvación, que sentimos la salvación de nuestras almas, entonces mire este paso. Y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, fíjese bien, cuando somos sellados por el Espíritu Santo, primeramente somos propiedad de Dios. Segundo, nos regenera y nos renueva. Tercero, nos libra del poder del pecado. Y cuarto, nos hace consciente de que Dios es nuestro Padre. Y produce en nosotros una vida santa. Si nosotros somos sellados, amada iglesia de Jesucristo, con el Espíritu Santo, pues estas cosas se tienen que ser visibles en nuestras vidas. Si nosotros somos propiedad de Dios ahora, alabados al Señor, pues fíjese cómo dice aquí. Mire, en su verso de Efesios 1, en su verso 3, bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Quién nos bendijo? Dijo aquí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, hermano, ahí usted se da cuenta que aquí está el apóstol Pablo hablando de Dios, de Jehová, y hablando del Hijo. Está hablando del Padre y del Hijo. ¿Cómo nos bendijo el Padre? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La bendición realmente, hermano, que usted y yo debemos procurar, es la bendición que viene de lo alto, la celestial. Oiga bien, y cuando nosotros tenemos la bendición celestial, oiga, primeramente nos compró con su sangre, nos perdonó, nos redimió, nos reveló el camino y la perfecta voluntad del Padre, nos aseguró una herencia, nos reunió, aleluya, con todas las cosas, como dice Efesios 1:10, y nos selló con su Santo Espíritu. O sea, estas son realmente las bendiciones por las cuales usted y yo tenemos que andar, por las que usted y yo tenemos que procurar, por las que usted y yo tenemos que esforzarnos. Por eso fue que cuando dice en la oración modelo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Fíjese, la oración del Padre nuestro compone de 6 aspectos. Los 3 primeros tienen que ver con el Padre y las cosas espirituales. Y los otros 3 tienen que ver con nuestra vida personal. Porque después dice, danos el pan del día.
perdona nuestros pecados y líbranos del mal. ¿Ven? Esas tres cosas tienen que ver con nosotros. Pero las tres primeras tienen que ver con el Padre. Y fíjese algo, amados hermanos, alabados al Señor. Dice aquí, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero cuando aquí se habla de ser santo, la santidad que Jehová mira, la que busca, es aquella que Él reveló a su siervo Moisés. Cuando Moisés se estaba acercando a la zarza, en Éxodo 3, lo primero que Jehová le dijo, quítate el calzado de tus pies. El calzado de los pies de Moisés era el calzado de Egipto. Igualmente que nosotros tenemos que quitarnos el calzado de nuestros pies. Alabados al Señor. ¿Cuál es el calzado que usted y yo traímos? El calzado de los pies del mundo. Practicábamos las cosas del mundo. Andábamos en pecado. Estábamos apartados de Dios. Estábamos en una vida disoluta, una vida inmunda. Andábamos, como dice Gálatas, el capítulo 5, en su verso 19-21. Esa era la vida que nosotros llevábamos, hermano. Una vida de pecado. Pero ahora se nos dice que nos pongamos un calzado. ¿Y cuál calzado se nos dice que nos ponga? En Efesios, el capítulo 6, mire cuál es el calzado. En su verso 15, y calzado los pies en el apresto del evangelio de la paz. Ahora usted y yo tenemos que ponernos el calzado, aleluya, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es para qué? Para salvación de nuestras almas. Santo. Que es para la salvación de nuestras almas. Alabados al Señor. Por eso, hermano, es que la salvación es individual. Por eso, hermano, que usted y yo un día vamos a estar frente a Dios y vamos a tener que dar la cara por lo bueno y por lo malo. Alabados al Señor. Por eso es responsabilidad de usted, responsabilidad mía, estar pegado de la vid, que es Cristo, y nosotros somos los pámpanos. Por eso es que recae sobre nosotros la responsabilidad de nuestra salvación, no la del pastor. El pastor está ahí solamente para guiarnos. ¿A dónde? A Cristo y a su palabra. Y si el pastor no nos guía a Cristo y su palabra, estamos fritos. El pastor no está para enseñorearnos, para dominarnos. No. El pastor está para declararnos toda la voluntad de Jehová que está escrita en su palabra. Y para refutar la herejía, las falsas enseñanzas. Para llevarnos a donde, al monte de Sinaí, alabados al Señor, que es donde se dio la palabra de Dios. Cuando usted conoce la palabra, cuando usted conoce la palabra revelada según el Espíritu Santo, en usted y en mí se tiene que ver lo que dice Efesios 4:20. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovado en el espíritu de vuestras mentes, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces la santidad, hermano, es una separación del pecado. Por eso fue que Jesucristo en Juan 17, léese esa oración, le dijo al Padre, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. De la única manera que usted y yo podemos ser santificados, hermano, no es brincando, no es saltando, no es solamente hablando lengua. Óigame bien, si una persona que está hablando en lengua, pero esa persona no está consagrada a Cristo, no obedece la palabra de Dios, ni procura obedecerla, alabados al Señor, cualquier manifestación que esa persona tenga, no es la del Espíritu Santo. No lo es, hermanos. Entonces, alabados al Señor, ser santo, alabados al Señor, es una separación del pecado. Nosotros llegamos con una vida de pecado, hermano. Pero la palabra de Dios va ordenando nuestros pasos, como dice Salmo 119 en su verso 133. Como dice también el verso 105, ahora es una lámpara a nuestros pies. Por eso es importante que usted y yo nos pongamos el calzado
aleluya, del Evangelio. Por eso es importante, hermano, que usted y yo, la lupa que nosotros tengamos sea la palabra de Dios. Que examinemos las cosas a través del Espíritu Santo. Que cuando el Espíritu Santo nos sella, nos hace propiedad de Dios. Y si somos propiedad de Dios, entonces ahora vamos a procurar y vamos a esforzarnos. ¿Por qué? Por conocerle, por saber cuál es su voluntad, lo que le agrada, lo que no le agrada. Y todo eso solamente lo podemos hacer a través de escoger diariamente, ya sea media hora, 20 minutos, porque usted no tiene que estar 10 horas, 15 horas, no. No, hermano. Coja una china y prímala bien. Y ese jugo de china, de jugo natural, le es más beneficiado de uno de esos jugos que usted compra por ahí, que ya vienen procesados. Entonces así debemos nosotros coger, son 66 libros que tiene la Biblia, y coger un libro, y coger una macota, hermano, una libreta, y hacer nuestros apuntes personales, estudiar, examinar. Y cuando examinamos la palabra, decimos, ¿qué es esto que me quiere decir? Meditar en la palabra. No vaya corriendo, hermano, estudiando la Biblia. Examine el paso. Si usted ve que solamente, mire, en un solo verso de la Biblia, mire cuánta alimentación hemos encontrado. Pero ese verso de la Biblia se conecta con la Biblia completa. Fíjese, dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo en la promesa. Pero entonces se conecta con Juan, el capítulo 14, en su verso 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, Jesús, se ha cumplido la promesa, y ese complemento tuvo, en Hechos, el capítulo 2, hermanos. En su verso, alabado sea el Señor, 1 al 4, cuando la iglesia fue revestida del poder de Dios. Entonces, cuando usted y yo somos sellados con el Espíritu Santo, alabado sea el Señor, somos marcados como propiedad de Dios. Mediante la concesión del Espíritu Santo, Dios marca al creyente como suyo. Por lo tanto, el creyente tiene la evidencia de que es hijo de Dios, adoptado, y que su redención es verdadera cuando disfruta de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Mire cómo dice el verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser dotados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Por medio de Jesucristo, hermano. Es que somos adoptados hijos de Dios. Oiga bien, el creyente puede saber que de veras pertenece a Dios cuando el Espíritu Santo lo regenera y lo renueva. Cuando usted lee Juan 1 en su verso 12 al 13, usted se da cuenta. Cuando usted acepta a Cristo en su corazón, usted es hijo de Dios. Y en Juan 3, en su verso 3 al 6, allí se habla de la regeneración. O sea, para que usted y yo veamos el reino de los cielos, tenemos que nacer en el Espíritu. Tenemos que tener una regeneración, y esa regeneración empieza en la mente. ¿A través de qué? De la palabra, de la espada que es el Espíritu, la palabra de Dios. Como dice Romanos capítulo 12, hermano, en su verso 1 y 2. El verso 2 dice, no te conformes a este mundo, no te conformes a este siglo. Conoce cuál es la verdadera voluntad de Dios. Por eso que usted ve que hay tanto engaño religioso. ¿Por qué? Porque la persona no se sienta. Es increíble cómo usted se siente a estudiar en una universidad, cómo usted se sienta a estudiar para un doctorado, ser médico, lo que sea. Pero usted y yo no nos sentamos a estudiar para la salvación de nuestra alma. No para jactancia, no para que otro diga que no vea, ay, que mira qué conocimiento. No, hermano. Porque si el conocimiento que yo tengo no lo aplico en mi vida y no ayudo a otro a llevarlo a Cristo, en vano tengo ese conocimiento. Alabado sea el Señor. Cuando Jesucristo le dijo a los apóstoles, venga, aunque ahora lo voy a hacer pecadores de hombre, alabado sea el Señor, si ellos no llevaban las personas a Cristo,
Alabado sea el Señor. Y a su palabra, en vano eran discípulos. No importa que usted sea pastor, evangelista, profeta, maestro, cualquier llamado que usted tenga. Y su ministerio, aleluya, no se ve en usted, alabado sea el Señor, un crecimiento, una renovación, un cambio de su vida, de adentro para afuera, hermano. Y que usted testifica acerca de Jesús, aleluya, del testimonio de Jesucristo, que el reino de Dios de verdad ha llegado a su vida, que el reino de Dios lo está sanando, que el reino de Dios lo ha libertado, que lo está restaurando. Entonces, en vano, hermano, es todo esto. Porque el reino de Dios se tiene que ver manifestado primeramente en nosotros. Dice que Jesucristo expulsaba a los demonios. ¿Con qué? Con la palabra. Para que usted y yo seamos limpios, sanados, purificados, tiene que ser a través de la palabra. Por eso es que el enemigo ha entretenido a la iglesia con bulla, ¡ah!, con brincadera y salto, que usted ni entiende lo que se está predicando. Porque él sabe que cuando la persona se le da la palabra de Dios, hay una transformación, porque el Espíritu Santo va tocando el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón de nosotros, sin el Espíritu Santo, es un corazón de piedra, como dice Ezequiel, el capítulo 11, en su verso 19 al 20. Un corazón que no tiene el Espíritu Santo, hermano, es de piedra. Por eso fue que Jehová dijo, quiten todas sus abominaciones, quiten toda su idolatría de frente de mí. Entonces le daré un corazón nuevo, un corazón de carne, y pondré mi Espíritu Santo. Alabados al Señor. Hermano, esto no se trata de brincar, esto no se trata de saltar, de que más poder. No, eso no, hermano, no. Esto se trata de aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Alabados al Señor. Fíjese bien. El Espíritu Santo, cuando somos sellados por el Espíritu Santo, nos regenera y nos cambia. Cuando somos sellados por el Espíritu Santo, nos liberta del poder del pecado. Usted puede leer Romanos, capítulo 8, en su verso 1 al 17, y Gálatas 5, en su verso 16 al 25. El Espíritu Santo nos hace consciente de que Dios es nuestro Padre. Y usted puede leer Romanos 8, 15 y Gálatas 4, 6. Y el Espíritu Santo nos llena de poder para testificar de Jesús a otro, como dice Hechos 1, 8 y Hechos 2, 4. Si usted tiene el Espíritu Santo, supuestamente, y usted no está testificando a otro acerca de Jesús, acerca de la salvación, acerca del reino, pues entonces, ¿qué Espíritu Santo que usted tiene? Muchos han cogido al Espíritu Santo como un relajo, como si el Espíritu Santo fuera brujo. Señor, reprenda al mismo diablo en el nombre de Jesús a esta hora. Los hermanos solamente andan atrás de profecía, como si esto fuera un tarot, una bola, adivinando el futuro, o si no leyendo las cartas, o si no leyendo taza. El Señor reprenda al diablo a esta hora en el nombre de Jesús. Lo primero que el Espíritu Santo hace en la vida de alguien es que nos da a entender nuestra pecaminosidad. Nos da a entender que necesitamos un Salvador. Nos da a entender que estamos mal, que tenemos que cambiar, que el que bebía, que el que robaba, que tenía espíritu de lascivia, de mentira, de engaño, esas cosas el Espíritu Santo las tiene que descubrir nosotros. Cada día que vamos estudiando la palabra de Dios, cada día que vamos orando, que nos vamos conociendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en nosotros se tiene que producir, aleluya, una vida santa. Que vamos repudiando, que vamos aborreciendo la injusticia, el pecado y la inmoralidad. Pero si eso no se está viendo en su vida y en mi vida, no tenemos ningún Santo Espíritu Santo, hermano. En nosotros cada día que vamos acercándonos al Señor, alabados al Señor, tiene que producir en nosotros, hermano, el querer agradarle. El no querer hacer lo malo delante de sus ojos. Reconocer que si nosotros hacemos esto, le vamos a ofender. Que temamos a su santo nombre. Cuando no hay nadie, hermano. Porque usted puede ser una ovejita piadosa delante de otro pastor y de todo el mundo. Pero ¿y cuando ahí no está el pastor? Realmente somos verdaderamente cristianos cuando nadie nos está mirando, hermano. Porque lo que usted hace en secreto lo va a hacer en público. Tarde o temprano se le va a ver. Si en secreto usted roba, tarde o temprano va a salir a la luz. Si en secreto usted es un lascivioso, un fornicario, un adúltero, se va a saber tarde o temprano. Porque nada está oculto, mis amados hermanos. Entonces tenemos que darle la oportunidad al Espíritu Santo que produzca en nosotros una vida santa. ¿A través de qué? De la palabra. ¿A través de qué? De la cercanía. De la oración. ¿Qué es orar?
es vocear un escándalo, ¿no?